Amigos, muy buenos días. Estamos en Cambio de Michoacán, en el programa ya rutinario de debate, cambio en el debate. Sí, teníamos como invitada especial a la señora Fabiola Alanís. Desafortunadamente no ha llegado, seguramente algo se le dificultó y bueno, vamos a comenzar con un tema que a mí me parece muy relevante, sobre todo para el estado de Michoacán, porque aquí en este estado comenzó una insurgencia revolucionaria en los últimos años, para ser precisos en el año de 1987, cuando nace la corriente democrática debido precisamente a la expulsión de un grupo de importantes personajes del Partido Revolucionario Institucional, dados por instrucción de la Presidencia de la República directamente. Me refiero fundamentalmente a el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a Porfirio Muñoz Ledo, a Ifigenia Martínez Navarrete y a otros elementos que han hecho historia en el movimiento de izquierda del partido que después se fundó, denominado Partido de la Revolución Democrática. Viene todo esto porque después de las elecciones que se nos presentaron el 1 de julio de este año, en donde hubo, ya se ha comentado en demasía, una serie de irregularidades desde el punto de vista jurídico y propagandístico, acciones que están totalmente calificadas como negativas y que son acciones penables o punitivas. Bueno, pues llegó el momento en que el propio colegio electoral determina la victoria de Enrique Peña Nieto y la pérdida de la presidencia por parte de Andrés Manuel López Obrador, que como todos saben venía compitiendo por una suma, lo venían respaldando una suma de partidos de izquierda, entre ellos el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, lo que antes fue Convergencia, y grupos afines a esta corriente de opinión. Y bien, queridos amigos, pues ya está con nosotros la licenciada Fabiola Alanís, la habíamos invitado de temprano, un retraso ahí seguramente en el aspecto del tránsito, pero retomando el tema, indicábamos que en días pasados, el domingo para ser precisos, el sábado para ser precisos, Andrés Manuel López Obrador declara definitivamente su salida del Partido de la Revolución Democrática, y con eso, bueno, pues trae una serie de consecuencias enormes en todo el sistema político nacional. Decía yo también que era conveniente, que era prudente recordar cómo fue el nacimiento del Partido de la Revolución Democrática en los años de 1987-88, año en que se transforma de ser un grupo excluido del Partido Revolucionario Institucional, se transforma en un movimiento de renovación democrática nacional y finalmente culmina con la formación después de las elecciones de 1988, que son ganadas por este movimiento y que son desconocidas, son adulteradas por el gobierno de la República, por instrucciones específicas de Miguel de la Madrid. No se reconoce el triunfo de Cárdenas y consecuentemente de ahí esa gran movilización que provocó en los años de 1987 y 88, pues se transforma en el partido que primero se le denominó del Sol Azteca, porque su símbolo era un sol azteca, precisamente multicolor, y que fue denegada por las autoridades electorales en ese entonces todavía la Secretaría de Gobernación. Denegaron los colores del partido y finalmente se formó un sol acromático como el que es conocido actualmente. A partir de esa fecha, bueno, hubo una movilización masiva en toda la República Mexicana. La gente, el líder de este movimiento recorría incansablemente el país y logró afianzar, tener un partido que pudo haberse desarrollado de otra manera, pero desafortunadamente dentro de sus propios grupos
y por su propia formación, compuesta esta por los minúsculos partidos de izquierda que provenían de diferentes partes de la República, pues esa aglutinación provocó o impulsó que dentro de este incipiente partido se formaran las corrientes internas, y que hoy devino en las tribus que, desde mi punto de vista, lo he comentado en otras ocasiones, pues ha sido unas tribus salvajes realmente, que no han logrado o que no lograron tener una vida armónica dentro del país, dentro del partido. Bueno, pues la licenciada Fabiola Lanises fue, desde mi punto de vista, también impuesta como autoridad en el Estado, como presidenta del comité estatal. Era la costumbre, se siguió la costumbre que se tenía en las filas del Partido Revolucionario Institucional de nominar a las autoridades después de una temporada de elecciones previas en el inicio del periodo. Licenciada, pues muy buenos días, muchas gracias por la asistencia. Pues aquí comentando lo que viene ahora con el rompimiento, aun cuando se indica que fue una salida muy tersa, pues indiscutiblemente que es un rompimiento de Andrés Manuel López Obrador con lo que queda del Partido de la Democrática. Sí, bueno, pues yo agradezco la oportunidad de cambio, la oportunidad, Samuel, de compartir contigo estas reflexiones, esta etapa, esta coyuntura, y bueno, primero hacer una precisión. Yo no estaría de acuerdo en que fue impuesta en la presidencia. Nosotros hicimos una campaña en todo el estado para obtener el voto de los militantes. Tuvimos, sí, efectivamente, cerca del 97% de los votos de la gente, pero hubo una votación que permitió que llegáramos a la dirigencia. Pero pues más allá de eso, lo que cuenta es, en todo caso, la trayectoria y el esfuerzo que hemos hecho desde este ámbito de la izquierda para sacar adelante al partido y al Estado. El caso de Andrés Manuel era ya previsible que tomara este rumbo. Casi siempre después de concluido un proceso electoral, tú lo sabes, sucedió en 2008, la izquierda tiende a reacomodarse, a hacer ajustes, a intentar rectificar las cosas que se han hecho mal y buscar afianzar lo que se ha hecho bien. Pero desde hace ya un buen tiempo se han venido haciendo las cosas muy mal, ¿no? Es decir, no ha habido una consistencia de los líderes en el propio partido. Tú misma tuviste la posibilidad de estar dentro del partido y, sin embargo, después tienes una actitud inestable, porque vas con Morena, vienes, representas un movimiento en Morena, representas al partido, cuando son dos cosas totalmente diferentes. Pero no es tu caso particular. Conocemos de muchos casos en toda la República en donde precisamente con esta conjunción de fuerzas de grupos de diferentes izquierdas que conformaron el Partido de la Acción Democrática, pues prevaleció la primera militancia, la primera permanencia a sus orígenes. Vemos el caso en la propia historia del PRD, es decir, el Partido Revolucionario de los Trabajadores con el Partido Socialista de los Trabajadores, con el PSUM, que después fue el Partido Mexicano Socialista, con el propio Partido del Trabajo, con el Partido el PAN, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Todos esos grupos que pululaban ahí internamente, que se suman al propio Partido de la Acción Democrática, mantienen una situación prácticamente de división, de independencia o de separación de este gran núcleo, y eso nunca nos llevó a tener verdaderamente una conformación. Es decir, la historia así lo marca, el propio ingeniero Castillo con su Partido Mexicano Socialista, que fue el último en sumarse al PRD, pues también tuvo una etapa no muy clara de identificación con el propio PRD. Y así, desde mi punto de vista, pues se sucedió con los otros partidos, de tal manera que en los últimos años tampoco hubo esa cohesión. Es decir, nosotros hemos perdido presencia porque no ha habido una lealtad, digamos, definitiva, digamos, una lealtad de los militantes hacia el propio PRD. Me parece que prevaleció más su anterior
adherencia a esos grupos. Es probable. Yo hice un ensayo cuando estudié la maestría en Ciencia Política sobre el origen del PRD en el marco de la transición. Mi tesis de maestría fue el papel del IFE en la transición a la democracia en México, transición democrática que no ha llegado, evidentemente, y en el caso del PRD en Michoacán, sí vale la pena hacer una revisión, digamos, más particular por el origen mismo, por lo que representa, por la influencia, el impacto que afortunadamente tiene el cardenismo en Michoacán, porque el PRD en su esencia, en su programa, en sus principios, reivindica en términos generales algunos de estos postulados del cardenismo. Yo me considero, soy afín al cardenismo histórico, reivindico los postulados del cardenismo. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, contigo? También sucede en el caso de que viene esta división, te quedas en el PRD, te vas a Morena, sigues siendo la representante de Morena aquí en el estado. Entonces, ¿cuál papel vas a jugar tú? ¿Te vas, te quedas? Porque eso tiene que darse de inmediato, ¿no? Yo decía ayer que no es una decisión sencilla, por supuesto. Nuestro trabajo en los últimos años ha estado dedicado, evidentemente, desde que yo salí de la dirigencia, a respaldar el trabajo de Andrés Manuel. También mientras fui dirigente, porque el Congreso Nacional del partido reconoció a Andrés Manuel como presidente legítimo. El Congreso Nacional del PRD, lo que nosotros hicimos en Michoacán fue responder a ese postulado del Congreso Nacional. Entonces no había esa disyuntiva entre si eres Morena o eres PRD. En este momento sí, en este momento sí. Y en todo caso también conviene decir que para evaluar, digamos, de manera más objetiva la gestión o la responsabilidad que uno ha tenido al frente del PRD, hay que evaluarla de acuerdo a sus resultados. Yo hice el mejor esfuerzo posible por sacar adelante el partido. Que no negamos la coyuntura, los que se hacen. La coyuntura que a mí me tocó vivir en la dirigencia del partido no fue nada sencillo. A mí me tocó enfrentar el michoacanazo, nos tocó enfrentar la ofensiva del Partido Acción Nacional, ganamos la elección. Pero ese es otro, ahorita el asunto es, ¿somos Morena o somos PRD? Es decir, a mí me preguntas, ¿tú eres PRD o eres Moreno? Bueno, pues yo soy militante del Partido de la Acción Democrática, he considerado necesario tener una identificación plena con este pensamiento y no me iría yo a ningún otro partido salvo que yo presentara alguna renuncia específica al PRD. Pero en esta ambigüedad de las cosas de que todos somos de izquierda, a veces es una falacia eso, porque o se es de izquierda o no se es, pero no somos de diferentes izquierdas, ¿no? Es decir, una cosa es la izquierda y los propósitos de un sistema que piense así y que no puede cumplirse de otra manera. Entonces nosotros desde hace tiempo tenemos esa desubicación. Hemos tenido candidatos que no han sido ni siquiera fundadores, ni siquiera militantes del PRD, y han sido nuestros candidatos representativos, y eso pierde pues pierden imagen y simpatía. Y es parte de lo que tiene que rectificar el partido, claro. Tocado en todas partes. Sí, yo decía, para llegar a este análisis también hay que recordar lo que ha sido el PRD en los últimos años. Yo te reitero, nosotros cuando yo dirigí el partido ganamos 8 de 12 diputaciones, ahora solamente se ganaron 4, son contextos diferentes, pero en todo caso nosotros entregamos resultados al partido. Yo soy perredista. Antes de ti se ganaron 12 diputaciones federales y después se ganaron 8, y después se ganan 4, y eso es una curva de descendimiento clara que marca una desviación, una deflexión en algún punto de estos años. Seguramente en el 2006 sí, por el arrastre de la candidatura de Andrés Manuel. No es lo mismo tener un candidato fuerte a la presidencia municipal, como fue el caso del 2006 con Andrés Manuel, en donde hay que reconocer que casi todos los representantes populares que lograron llegar al Congreso, en parte fue por la simpatía y por el arrastre de Andrés Manuel. 2006, 2009 no fue lo mismo. Digo, en el 2006 ganamos, todo el mundo decía, tener una candidatura a la diputación es como tener una plurinominal, porque Andrés Manuel estaba 10 puntos arriba
del candidato del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, bueno, pues los resultados ahí están. Yo soy militante del PRD, yo he intentado ser congruente con eso, soy consejera estatal del partido, fui consejera nacional, pertenezco a un equipo en el Estado, hoy soy militante del PRD. Hoy viene ya una división, es decir, Andrés Manuel López Obrador, y además estoy totalmente de acuerdo con él, tiene todo el derecho y toda la necesidad de separarse, porque efectivamente yo creo que en el PRD actualmente hay un control hegemónico que no permite una libertad participativa. Por ejemplo, no hay una democracia interna en el partido, y tan no lo hay que las posiciones políticas, tanto de elección popular como de representación proporcional, se las pasan entre familiares. Yo lo he escrito muchas veces, se las pasan entre gente de la misma filiación, ¿no? Es decir, ni siquiera se aparenta ya, sino son reales. A mí me parece grave, por ejemplo, el caso que ha sucedido aquí en Michoacán, con toda la estimación que yo puedo tenerle a mis compañeros de partido, en el caso de una compañera que fue candidata a diputada local y su suplente era su hermana, ¿no? Es decir, me parece que esa unión ahí familiar es vergonzosa. No solamente eso, en el caso particular también, con quien yo he tenido una relación de amistad y respeto, pero que no dejo de criticarlo, ha sido el caso de Amalia García, que fue gobernadora, que impuso a su hija Corichi como senadora, que fue senadora su hija y que ahora ella es senadora. A mí me parece que es vergonzoso, y que todas esas características que no son aisladas han provocado una desánimo, desaliento de la ciudad, claro, no deja de ser atractivo como partido. Sí. Entonces, a mí me parece, son las cosas que tienen que rectificar, sí, a mí me parece que una gente que es diputada, senador, o ocupe un puesto determinado y ya esté clavado en la próxima plurinominal, sí, y nada más como característica fundamental de ellos es porque pertenecen a una tribu que controla parte del Partido de la Acción Democrática. Entonces, con esta salida, ¿qué va a pasar en el PRD? El PRD tiene que entrar en un proceso de reflexión, y si no lo hace en este momento, lo que va a generar ahí sí es una desbandada. Si el PRD no corrige ese tipo de prácticas desde su esencia, que además están en la dirigencia, no en la base. Tú conoces a la base de militante del PRD, sí, tú has recorrido el Estado. La militancia nos acaba de dar un resultado desfavorable, sí, está cansado. Dice, bueno, tú conoces el Estado, ¿no? Tú conoces los militantes, tú sabes de qué está hecha la militancia del PRD. Entonces, no todos actuamos de la misma manera. No hemos respondido, claro. Vino una situación aquí en las últimas elecciones. Yo dije, yo voy a votar por el Partido de la Acción Democrática porque estoy dentro de este partido y tengo forzosamente que votar por los candidatos del Partido de la Acción Democrática. Pero es una lástima la forma, y lastima la forma en que llegan a ser candidatos. Sí. Entonces, los parientes, los primos, sí, todo lo que no se vale, ¿no? Esta situación ahora, ¿podrá el Partido de la Acción Democrática, todavía en este momento en donde hay una inestabilidad en la dirigencia, porque se mantienen como dirigentes y ni siquiera piensan en otra cosa? Es decir, es que mi término es de tal fecha a tal fecha y termino, o aquí no hubo elecciones, aquí me impusieron hasta tal fecha y en esa fecha termino. Cuando después de una derrota como la que tuvimos en estas elecciones, pues era para que de inmediato los propios dirigentes pusieran sobre la mesa las renuncias, y ni siquiera eso, ¿no? Y entonces vamos otra vez, Enrique Bautista acaba de presentar una impugnación o una denuncia ante los tribunales correspondientes electorales para que se respete la fecha que se tenía prevista en elecciones internas, y renovar así las dirigencias colectivas y cada uno de los municipios y de la dirigencia estatal, y no hay, es decir, hay todavía una sujeción al hueso, una sujeción a esa posición.
que desanima todavía aún más con el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de separarse. Pues, ¿qué va a pasar? Pues hay que seguir luchando desde el espacio en el que podamos. El PRD necesita una rectificación, pero todos somos parte de eso, también. ¿Cuál sería tu propuesta? ¿Cuál sería tu opinión? El partido de Michoacán tiene que tener realmente una rectificación de fondo. Nos hemos alejado, y digo, nos hemos todos, de las bases del partido, nos hemos alejado todos. Aquí hay una gran militancia, yo he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente en todo el estado, y hay un orgullo periodista, eso es lo que hay. Y los dirigentes no hemos sabido responder a eso. Entonces debería haber voluntad política y voluntad también y también capacidad de reflexionar de manera crítica lo que se ha hecho mal. Tenemos la oportunidad de construir de aquí al 2015, siempre y cuando no concentremos todos nuestros esfuerzos en la batalla electoral. Yo creo que ese ha sido un error de la izquierda, concentrarse solamente en la lucha electoral, hacer del PRD de repente un partido electorero y no un partido que responda a los intereses de amplios sectores. Entonces la izquierda, conceptualmente hablando, debería estar también al frente de los grandes problemas. Pues debería estar preocupada por lo que está pasando. Es decir, nosotros vemos, en el caso del Partido del Trabajo, de Convergencia, nosotros vemos cómo se han beneficiado de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Sí, conociendo a sus dirigentes, salvo, sí, se conoce a los dirigentes por su actuar y por las noticias que prevalecen en el periódico. Y precisamente esas noticias, esas alertas que nos da la prensa nacional de los diversos dirigentes, pues nos hace crear una imagen de los mismos dirigentes. Y desde mi punto de vista, tampoco en el caso particular de los dirigentes del Partido del Trabajo, de los dirigentes, no específicamente de alguno, pues su trayectoria han sido con muchos vericuetos, no han sido gente que realmente tenga un perfil dirigente honesto, preocupado por el desarrollo de los partidos, y que aprovecharon las diferencias internas entre las tribus y Andrés Manuel López Obrador para apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, ¿cómo los ves tú? Por ejemplo, en el caso particular, el PT renunciará a la dirigencia para integrarse totalmente a... No, ellos han planteado con mucha claridad su postura, ellos han respaldado, acompañado a Andrés Manuel, soy testiga de eso en estos últimos años. Casi me atrevería a decir que ha sido mucho más activa la participación y el apoyo, por las razones que sea, del PT y del Movimiento Ciudadano, y que además no es a la causa de Andrés Manuel, es a la causa de la gente, a la causa de ¿no? ellos. A la causa de la transformación. Entonces ellos no han planteado en ningún momento un escenario en el que se diluyan o en el que se asuman como parte del nuevo partido político. Eso no creo que vaya a suceder. Bueno, las prerrogativas a lo mejor son sí, importantes, sí, claro. Y eso evita que, si bueno, nos vamos, va a haber un solo partido, las prerrogativas ya no las vamos a controlar nosotros, las determinaciones de quiénes van a ser candidatos y quiénes van a ser tanto electos como plurinominales también ya no van a depender de nosotros, y entonces mejor nos vamos a quedar como una tribu chiquita en un partido chiquito, hasta que la militancia les diga, pues ¿saben qué? Menos del 2% y ya la cae. Tocaste un tema central que nosotros también hemos venido planteando en algunos espacios. O sea, si algo se tiene que rectificar en el sistema político mexicano es la cuestión de los costos, y que además esos costos no han implicado mayor legitimidad de las instituciones electorales. Estamos en el país ante una situación muy particular. Cada voto en México es de los más caros del mundo, y cómo es posible que en un país con las contradicciones y las necesidades que hay en los sectores de la población, con la concentración que hay de la pobreza,
que esa por otro lado se gaste tanto en instituciones que terminan siendo inviables, ¿no? Tú recordarás, revisa el presupuesto de egresos de la Federación casi cada año, es una cosa recordarás tremenda. que antes, en el caso particular, muy particular del Partido de la Acción Democrática y desde luego de los otros partidos, porque durante muchos años estuvieron al margen de las autoridades federales, pero al margen relativamente porque tenían concesiones, los partidos de izquierda tradicionales tenían concesiones de las cuales se alimentaban, ¿no? Sabían vivir, como decía el Chango Guarizurieta, no vivían en el error. Ajá, sí, porque entonces, que estaban dentro del presupuesto. Y nosotros en el Partido de la Acción Democrática pues comenzamos sin recursos, con cooperaciones voluntarias, de tal manera que hacíamos la propaganda como se nos pegaba la gana, no era costosa la propaganda, eran comprar botes de pintura y uno mismo poner garabatos ahí en las paredes, de tal manera que el sol azteca parecía una araña y así nos decían, son los del Partido de la Araña, en fin, y lográbamos tener la presencia y la voluntad, ganar la voluntad de los electores, de tal manera que tuvimos se ha pervertido ya este asunto, ya entonces, desde que el dinero se puso en juego. Se debiera entrar, ¿no consideras tú, a unas reformas donde se evite, donde se corte definitivamente los recursos económicos de los partidos políticos para que así se acaben las tribus? De otra manera, y que sean autosuficientes, es decir, un partido no tiene por qué estar soportado por el gobierno de la República. Sí, porque pierde autonomía. Pierde autonomía y además el gobierno de la República, estando en el poder, pues va a favorecer a su partido político como acaba de hacerlo recientemente, ¿no? Es decir, no recientemente, sino permanentemente lo han hecho. Son beneficiarios del poder y consecuentemente pues, son beneficiarios del poder económico. Pues nos quedan como 3 minutos, Fabiola. Te pasó rápido, contigo se platica amenamente. Aquí es muy corto. Tienes mucha experiencia y conocimiento sobre la izquierda. Un mensaje aquí al auditorio. Esto saben que se transmite en la página web en un momento más y mañana aparece Pues ahora sí que despacio, que voy deprisa. Hay decisiones que tomar. ¿Te vas a quedar en el PRD? Yo soy perredista, a mí me cuesta trabajo, ¿no te vas a ir del PRD? Me cuesta mucho trabajo verme fuera del PRD. Bueno, me cuesta mucho trabajo verme fuera del PRD. Es una decisión colectiva. Por el momento voy a cumplir la encomienda de Andrés Manuel. ¿Pero te quedas en el PRD? No es personal porque respondo a un equipo en el Estado. Nosotros vamos a tomar la decisión los siguientes días. Voy a cumplir impecablemente la encomienda que me dio Andrés Manuel de sacar adelante las asambleas distritales. Que tenga uno identificación. Sería irresponsable. No, yo no he cambiado. Yo soy una mujer que tengo una identidad propia, que tengo una ideología, que tengo valores, que tengo principios, que a lo largo de mi vida he buscado ser congruente. No quiero enfrentarme a esa disyuntiva. Puedo al Partido del Trabajo. No. Digo, a Morena. No. El Partido del Trabajo Yo soy morena perredista, digamos. Porque además, como está planteado y como están los documentos básicos, no necesariamente tienes que irte a otro partido para militar en Morena. Pues entonces, Morena es ampliamente un espacio para los que militan en otros partidos, para los que no militan en ningún partido. Pero ya no va a ser, y para los que Morena va a ser un partido político. Sí, está abierta la discusión sobre el acotamiante de lo de Morena, y eso va a llevar tiempo. Y eso va a obligar Yo soy una perredista, soy una morena perredista, digamos. Va a tener que llegar a una Por lo pronto voy a cumplir esa encomienda que nos dieron. Me satisface que haya un nuevo partido. Soy amigo de Andrés Manuel López Obrador desde antes que tú lo conocieras. Desde antes que yo naciera, yo creo. Desde 1987 soy amigo de Andrés Manuel López Obrador. Nos conocimos en Tabasco, precisamente en su campaña al gobierno del Estado. Sí, pues hemos militado en diferentes momentos políticos, ¿no? Sin embargo, bueno, a mí me parece que esta decisión de salir del PRD es buena, es adecuada, que su partido, el nuevo partido tendrá que eliminar esas
esas cosas que le hicieron daño. Con la experiencia del PRD tendrá que eliminar esas cosas que le han hecho daño al PRD y estar buscando candidatos en otros partidos, candidatos ajenos a nosotros, como el caso de Guadarrama, como el caso de mucha gente, porque el PRD ha tenido una serie de traiciones enormes. Y eso es lo que desanima a la militancia. Y esas traiciones y esa desubicación o no certeza de los militantes del PRD que andan bailando con otros partidos, nos ha dado al traste, y por eso, amigos, tenemos... Sí, hay compañeros que, por ejemplo, le hicieron el juego al Partido Acción Nacional en Morelia, que de repente le hacen el juego al PRI, o sea, ese tipo de cosas no se pueden permitir ya. Pues, o sea, eres de estamos izquierda. en el límite de tiempo. Muchas gracias por el espacio. Su atención y a ti, pues, la atención a esta solicitud para con que muchísimo gusto. Las veces que sea necesario, con mucho gusto. Pues, muchísimas gracias, muy buenos días.